Bueno, yo diría, no estamos en contra. Simplemente, como está presentada la iniciativa, le vemos muchas deficiencias. En primera instancia, hay 3 artículos de la Constitución que nos hablan de la libre competencia. Como se presentó la iniciativa preferente de la ley de la industria eléctrica, va en contra de lo que establece la Constitución. Lo que hemos decidido los mexicanos es que nada puede estar por encima de la Constitución. Entonces, eso se tiene que ajustar. El segundo inconveniente es que hemos firmado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, compromisos para precisamente dejar la libre competencia. Hay inversiones ya de empresas extranjeras y nacionales de acuerdo con lo que firmamos en ese convenio. Entonces no podemos ir en contra de lo que ya firmamos en tratados internacionales. Hay una tercera razón, que es un criterio que estableció la Comisión Federal de Competencia Económica. La COFECE recomienda que no se apruebe la ley como fue presentada, tiene que corregirse, porque va en contra de la libre competencia, que eso es lo que la COFECE está como organismo autónomo, esa es su misión. Y finalmente hay un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ante un documento que emitió la Secretaría de Energía en mayo del año pasado, se llevaron todas las instancias jurídicas hasta llegar a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se desechó ese documento de la Secretaría de Energía. Resulta que la iniciativa preferente toma exactamente ese documento y lo presenta como iniciativa preferente. Entonces, desde Coparmex estamos a favor de una Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte. Necesitamos en el país luz, yo creo que todos queremos luz, sí, y luz que sea accesible, que no esté demasiado cara. Sí. Necesitamos luz hoy, pero también necesitamos luz mañana. Y entonces lo que proponemos desde Coparmex es que la Comisión Federal de Electricidad invierta en primera instancia en almacenamiento. Tenemos posibilidad de comprar gas de Estados Unidos, sobre todo de Texas, a unos precios muy bajos, pero cuando hay condiciones como la que tuvimos la semana pasada, los precios se van a las nubes. Pero si invertimos en almacenamiento, podremos tener ese gas en nuestro país almacenado, de tal manera que cuando suban los precios, nosotros usamos el gas almacenado. También necesitamos, y es la propuesta que hacemos desde Coparmex, que la Comisión Federal de Electricidad invierta en energías limpias. Tenemos que tener una transición desde lo que hoy consumimos de generación de energía eléctrica con combustóleo y con carbón, a que poco a poco dejemos de usar el combustóleo y el carbón y empecemos a utilizar las energías limpias, es decir, energía eólica, energía solar. ¿Por qué? Son mucho más baratas en su generación y hacia allá va el mundo. Adicionalmente, hemos firmado convenios internacionales como el Tratado de París, en donde nos hemos comprometido a dejar de producir energías contaminantes. Y por eso tenemos que ir hacia las energías limpias. Esto no puede suceder de un día a otro. Tiene que ser gradual, pero tenemos hoy que invertir en la Comisión Federal de Electricidad para que el día de mañana esté la Comisión Federal de Electricidad generando energía limpia. Consideramos que simplemente veamos los resultados. Somos el primer país del mundo en fallecimientos de personal médico. El tercer país del mundo en muertes totales. Vamos muy lento en la aplicación de vacunas. Entonces, simplemente si nos remitimos a los resultados, hay mejores prácticas en otros países que hay que tomar. Es decir, cuando se lleva una estrategia y el resultado no es el adecuado, hay que cambiar la estrategia. Por ejemplo, el uso de cubrebocas. Todos los funcionarios públicos debieran usar su cubrebocas porque eso sería un ejemplo para toda la población. Cuando un ciudadano ve que los funcionarios públicos no usan cubreboca, pues piensan que no es importante. Cuando ven que los funcionarios públicos no respetan la sana distancia, pues piensan que no es importante. Por eso el ejemplo de los funcionarios públicos es importante. Entonces hay muchas prácticas, simplemente viendo los resultados. No estamos teniendo los resultados que podríamos tener. Japón tiene una población muy similar a la de México, alrededor de los 125 millones de habitantes. Cuando comparamos número de contagios y número de fallecimientos, vemos que hay años luz en la estrategia implementada en cuanto al resultado obtenido. Por eso consideramos que es importante voltear a ver esas estrategias que han seguido países que son exitosos.
Bueno, primero hablemos de promedios. 2020 la economía cayó 8,5%. Para tener una perspectiva, esta es una caída mayor a la que hubo en la crisis financiera mundial del 2008-2009. Una caída más profunda que la crisis mexicana que hubo en el 94-95. Esto ha generado pues una pérdida de alrededor de 650,000 empleos formales, es decir, personas dadas de alta en el Seguro Social, y alrededor de 2 millones de empleos informales. Aunque empieza a recuperarse algo los empleos, a este ritmo tardaríamos 8 meses en recuperar lo que perdimos en 5. Tiempo en el cual tenemos que haber generado otro millón de empleos. Entonces, esto ha generado también que más de 1 millón de empresas hayan tenido que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. La perspectiva económica no es, o sea, se habla de que la economía crecerá 4,5%, hay quien dice 5%, puede ser, porque con una caída tan profunda, crecer solo el 5%, pues es todavía estar negativo. Esto quiere decir que en promedio la economía tardará en recuperarse entre 2 y 3 años. Pero hay sectores mucho más golpeados que eso. Si vemos, por ejemplo, el sector turismo, restaurantero, líneas aéreas, la construcción, la textil, los gimnasios, se podrán recuperar no en 2 y 3 años, sino en 4 a 6 años. Por otro lado, hay sectores que han crecido, aún en la pandemia, la tecnología, el comercio electrónico, agroalimentario, farmacéutico, salud. Entonces, no debemos quedarnos nada más en los promedios, porque eso no nos ayuda mucho. Tenemos que ver sector por sector cuáles han caído. Estos que les menciono cayeron mucho más que el 8,5% que es promedio. Y también tenemos que ver por regiones. Hay regiones, por ejemplo, el corredor Bajío Centro-Occidente, que mientras la economía del país cayó 0,1% en el 2019, esa región creció 3,9%. Es decir, tenemos diferencias por sectores y diferencias por regiones. Entonces, la perspectiva económica hay que verla por sectores y por regiones.